Lección 7. Realismo aristotélico. Según la interpretación clásica de Platón, Platón considera las ideas como entes reales que existen en sí y por sí, que constituyen el mundo inteligible, distintos del mundo sensible. Las ideas son, pues, para Platón, trascendentes a las cosas. La palabra trascendente tiene en la técnica filosófica ese sentido, de ser la designación de algo que está separado de otra cosa. Platón, al momento de desarrollar su filosofía, ha tenido ciertos errores. Por ejemplo, pese a los esfuerzos de Platón por desembarazarse de la confusión parmenídica entre la existencia y la esencia, una vez que Platón, ayudado por el concepto que descubre Sócrates, ayudado por el logos, logra definir esas unidades de sentido, esas unidades de esencia, e inmediatamente les confiere la existencia. Lo mismo que hizo Parménides con los principios lógicos formales del pensamiento en general. Sigue, pues, aquí en Platón la confusión parmenídica. Lo único que ha hecho Platón ha sido multiplicar esos seres para que para Parménides era un solo ser. La relación en que Platón coloca el mundo inteligible de las ideas con el mundo de las cosas sensibles, las ideas y las cosas tienen algo en común. Participan las cosas de las ideas y porque participan de las ideas podemos predicar algo. Tienen un pequeño ser, un ser aparente, fenoménico, y ese ser aparente y fenoménico que tiene lo deben a su participación en las ideas. Un hombre individual es una sombra, un remedio imperfectísimo de la idea de hombre. Esa participación entre cada hombre individual y la idea pura de hombre es la que confiere al hombre individual un leve rastro de ser. Segundo ejemplo, esa participación en el sistema platónico es absolutamente incomprensible. No se comprende cómo ese mundo inteligible, compuesto de esencias existentes, puede tener el más mínimo contacto y la relación con el mundo sensible, compuesto de sensaciones caóticas, variables, de las cuales puede darse la descripción que Heráclito da del fluir y del cambiar. Y el tercer y último ejemplo, el mundo de las ideas tiene que componerse entonces de un número infinito de ideas, porque si cada cosa tiene su idea, a la cual corresponde, de la cual es un remedio, una copia mala, inferior, entonces el número de ideas tiene que ser como el número de las cosas, más como el número de cosas es infinito, el número de ideas tendría que ser también infinito. Estos reparos fundamentales que han sido frecuentemente hechos a la teoría de las ideas lo fueron ya en tiempos de Platón por su discípulo más ilustre, Aristóteles, las cuales eran, primero, la duplicidad innecesaria de las cosas. Aristóteles muestra que ese mundo de las ideas que Platón construye metafísicamente con el objeto de dar razón de las cosas sensibles es una duplicación del mundo de las cosas que resulta totalmente innecesario. Segundo, el número de las ideas tiene que ser infinito, porque si dos cosas particulares semejantes son semejantes porque ambas participan de una misma idea, entonces, para advertir la semejanza entre una cosa y su idea, hará falta una tercera idea, y para advertir la semejanza entre la tercera idea y la cosa, una cuarta idea, y así infinitamente, de modo que la interposición de una idea para explicar la semejanza que existe entre dos cosas implica ya, un número infinito de ideas. Tercero, si hay ideas de cada cosa, tendrá que haber también ideas de las relaciones, puesto que las relaciones las percibimos intuitivamente entre las cosas. Cuarto, si hay ideas de lo positivo, de las cosas que son, tendrá que haber ideas de lo negativo, de las que no son, de las cosas que dejan de ser. Por ejemplo, si hay ideas de la belleza, tendrá que haber idea de la fealdad. Si hay idea del tamaño grande, tendrá que haber idea del tamaño pequeño, y en general de cada tamaño. Pero los tamaños son infinitos. Esto multiplicaría también innecesariamente el número de las ideas. Quinto, la doctrina de las ideas no explica la producción, la génesis de las cosas. Las ideas que en Platón son conceptos, definiciones hipostasiadas a lo más que pudieran llegar si fuese inteligible la teoría de la participación. Es dar razón de lo que las cosas son, pero en ningún momento a explicar cómo las cosas vienen a ser. Sexto, las ideas son trascendentes. El trascendentismo de las ideas parece insostenible. No ve Aristóteles la necesidad de escindir y dividir entre las ideas y las cosas.
Esta crítica es la más importante porque Aristóteles ahora tiene el trabajo titánico de traer las ideas platónicas del lugar celeste en que Platón las había puesto y fundirlas dentro de una misma realidad sensible de las cosas. Para comprender el pensamiento de Aristóteles, en filosofía no hay que olvidar que pese a graves objeciones que hace contra Platón, es discípulo de éste. En estos tres puntos se puede cifrar las bases de Aristóteles que Aristóteles conserva del platonismo. El primero es, el ser de las cosas sensibles es problemático. Necesitará Aristóteles explicar en qué sentido y cómo las cosas sensibles son. El punto de partida seguirá siendo para Aristóteles lo mismo que Platón y Parménides. Segundo, la explicación del ser problemático de las cosas sensibles consistirá en descubrir detrás de ellas lo intemporal y lo eterno. Y tercero y último, que Aristóteles, aunque percibe muy bien el flaco de Parménides y el flaco de Platón, que ha consistido en confundir la esencia con la existencia, seguirá él mismo también cometiendo el error de una manera distinta. El propósito de Aristóteles es primeramente traer las ideas trascendentes de Platón y fundirlas con las cosas reales de nuestra experiencia sensible. Para ello, partiendo de las cosas tal como la vemos y sentimos, distingue Aristóteles tres elementos. Uno es la sustancia, la otra es la esencia y la tercera es el accidente. La substancia tiene dos significados, uno estricto y uno lato. El significado estricto es unidad, soporta todos los demás caracteres de la cosa. Si nosotros analizamos una cosa, descubrimos en ella caracteres, notas distintivas, elementos conceptuales. Este vaso es grande, es cristal, tiene agua dentro, etc. Pero el quid, del cual se dice que es esto, que es lo otro, como dice Santo Tomás, la quiditas, la cosa de la cual se predica todo lo que se puede predicar, eso lo llama Aristóteles la substante. La substancia es, en suma, el correlato objetivo del sujeto en la proposición, del sujeto en el juicio. Cuando decimos, ese es tal cosa, Sócrates es mortal, Sócrates es hombre, siempre decimos a alguien todas esas cosas. El quid, el sujeto de la proposición del cual decimos todo eso, esa es la sustancia. La esencia es la suma de los predicados que podemos predicar de la substancia. Ahora, estos predicados se dividen en dos. Predicados que convienen a la substancia de tal suerte que si le faltara uno de ellos, no sería lo que es, y predicados que convienen a la substancia, pero que son de tal suerte que aunque alguno de ellos faltara, seguiría siendo la substancia lo que es. Aquellos primeros son la esencia propiamente dicha, y estos segundos son el accidente. Ahora llegamos al significado lato de la substancia, en el otro sentido que le da Aristóteles, el cual es el sentido de la totalidad de las cosas, con sus caracteres esenciales y accidentales. En este sentido, lo individual sería la substancia, según Aristóteles. En metafísica, lo que existe realmente es fulano de tal, las substancias individuales. Ahora, a la pregunta, ¿quién existe?, es para Aristóteles las cosas individuales, lo demás no existe, son sustancias segundas, el ser que consiste en ser predicado o predicable, pero nada más. En resumen, Aristóteles lo que hizo es aislar el elemento existencial que hay en el Parménides y colocarlo como hipogéimenos, como substancia, en el sentido estricto de la palabra, en tomar luego la idea platónica, que era la unidad puramente esencial de los caracteres de la definición, del logos, de Sócrates, del concepto, y atribuirse a la substancia como lo que designa, lo que la substancia es, y añadir luego los caracteres particulares que la experiencia nos muestra en cada una de las sustancias. Una de las críticas que le hace Aristóteles a Platón consiste en reprocharle que las ideas no tienen actuación, no actúan, son inoperantes, no tienen fuerza genética y generadora. Aristóteles, al traer las ideas del mundo de las cosas, quiere darle fuerza genética y generadora. Por eso establece en cada cosa una distinción fundamental. Lo mismo que en el análisis de las cosas distingue la substancia, la esencia y el accidente, distingue ahora en las cosas estos dos elementos, la forma y la materia. La materia es aquello con lo que está hecho algo,
sea lo que fuere, y la forma tiene varios significados. Uno de ellos está inspirado en la geometría. Es la figura de los cuerpos, la forma que un cuerpo tiene, pero también aquello que hace que la cosa sea lo que es, aquello que reúne los elementos materiales en el sentido amplio, entrando también lo inmaterial, según interpretaciones del autor del libro. La forma a veces se confunde con el conjunto de los caracteres esenciales que hacen que la cosa sean lo que son, es decir, con la esencia. Lo lejos del pensamiento de Aristóteles es nuestra idea de física moderna, de que lo que cada cosa físicamente es, sea el resultado de una serie de causas puramente físicas, eficientes, mecánicas, que sucediéndose unas a otras han venido necesariamente a parar a lo que una cosa en este momento es. El correcto pensamiento de Aristóteles es que cada cosa tiene la forma que debe tener, es decir, la forma que define la cosa. Por consiguiente, la forma de algo es lo que ese algo le da un sentido, y ese sentido es la finalidad, es el telos, palabra griega que significa fin. De ahí viene esta palabra que se usa mucho en filosofía y que es teología, teoría de los fines. El punto de vista desde el cual apreciamos y definimos las cosas, no en cuanto que son causas mecánicamente, sino en cuanto que están dispuestas para la realización de un fin. Para Aristóteles, la definición de una cosa contiene su finalidad, y la forma o conjunto de las notas esenciales imprime en esa cosa un sentido que es aquello para que sirve. Con todo este contexto, Aristóteles ya puede estar preparado para contestar la pregunta acerca del génesis de las cosas. Si la materia y la forma son los ingredientes necesarios para el advenimiento de las cosas, entonces, ¿ese advenimiento en qué consiste? Pues consiste en que la materia informe sin forma, se añade, se agrega, se sintetiza con ella la forma. ¿Y la forma qué es? Pues la forma es la serie de las notas esenciales que hacen de las cosas lo que es y le dan sentido y finalidad. La cosa adviene a ser lo que es porque su materia es informada, es plasmada, recibe forma, y una forma que es que le da sentido y finalidad. Esto implica que cada cosa es lo que es porque ha sido hecha inteligentemente. La metafísica de Aristóteles desemboca inevitablemente en una teología, en una teoría de Dios. Aristóteles formuló algo que pudiera parecerse a lo que llamaríamos hoy pruebas de la existencia de Dios, aunque no es necesario formular nada, ya que para Aristóteles la existencia de algo implica necesariamente la existencia de Dios, lo cual lo desarrolla de la siguiente manera. Una existencia de las que nosotros encontramos en nuestra vida constantemente, ejemplares, una existencia de estas es siempre contingente. ¿Qué significa contingente? Significa que el ser de esa existencia, la existencia de esa existencia, no es necesaria, es decir, que tanto podría existir como no existir, que no hay razón para que exista más que para que no exista, y las existencias con que tropezamos en nuestra experiencia personal, todas ellas son contingentes. Quiere decir que existen las cosas, este vaso, esta lámpara, etc., pero podría también no existir. Pero si hay una existencia y esa existencia no es necesaria, entonces esa existencia supone que ha sido reducida por otra cosa existente, tiene su fundamento en otra, pues toda esa serie tomada en su totalidad será también contingente, y necesitará por fuerza una existencia no contingente, que la explique, que le dé esa existencia. Esa existencia no contingente, sino necesaria, que tiene en sí misma la razón de su existir, la causa de su existir, el fundamento de su existir, es Dios. Dios como base primaria de todas las demás existencias, es inmóvil, inmutable, inmaterial. No puede tener materia, puede porque de ser materia, esa materia sería potencia, posibilidad, y en Dios nada es posible, sino que todo es real. Nada hay en potencia, sino que todo es en acto. Dios es el acto puro, la pura realidad. Este ser pleno de la divinidad de Dios es para Aristóteles lo que él llama acto puro, que pone a la potencia, a la posibilidad, al mero posible, y Dios es la causa primera de todo. La actividad de Dios no puede consistir en otra cosa que en pensar, y no puede consistir más que en pensar, porque si Dios hiciera algo que no fuese pensar, pues este algo no podría ser más que moverse, y Él es inmóvil.
no puede desear, porque el desear supone que le falta algo, y a Dios nada le falta. Dios no puede más que pensar, y pensar en sí mismo, porque ningún otro objeto más que en sí mismo tiene Dios como objeto del pensamiento. Esto es así porque el pensamiento de Dios no puede dirigirse a las cosas, a la cosa más que en tanto en cuanto son productos de Él mismo, en tanto en cuanto son sus propios pensamientos, realizados por su propia actividad pensante.